Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. Vamos a estar mostrando ya sea acá en este espacio y después a campo, junto con mi colega María Pastieri, distintos resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Y vamos a hablar de cultivos de servicio en sistemas agropecuarios y nos vamos a enfocar en efectos sobre el suelo y la producción. Bueno, el uso de cultivos de servicio, cultivos de cobertura en los sistemas de producción, ya sean pastoreados o no pastoreados, es una práctica muy conocida, no solo en nuestro país, ¿no?, sino a nivel global. Ellos, desde que se siembran, ¿no?, hasta que justamente se secan, van aportando distintos servicios o beneficios al sistema, ¿no? Competición con maleza, biomasa, retención de nitrógeno, aporte de carbono, conservación de agua, ¿no?, control de maleza. También, como mencionó Lucas, pueden ser considerados como parches biológicos o corredores biológicos, ¿no?, principalmente cuando están en mezclas. Y estos lo que tienen es un efecto importante, como también es conocido, en el suelo sobre el ciclado de nutrientes, almacenaje de carbono en la estructura del suelo y en la actividad biológica. Bueno, yo me voy a enfocar principalmente en lo que es el ciclado de nutrientes y aporte de carbono en este tiempo que tengo, pero después, bueno, en función de distintas, o el intercambio que hagamos, podemos hablar de otros efectos que hemos visto, principalmente en las propiedades físicas del suelo. Bien, los sistemas de producción de la pampa ondulada, cuando presentan largos periodos de barbecho, por una cuestión, ¿no?, edafoclimática, pueden perder nitrógeno cuando hay excedentes hídricos. Ese nitrógeno viene principalmente de la mineralización de la materia orgánica. Esta pérdida de nitrógeno puede ser 0 a 120 kilos de nitrógeno por hectárea por año. El uso de cultivos de cobertura es una opción, ¿no?, para disminuir esas pérdidas y reciclar ese nitrógeno. Fíjense, yo acá les puse dos gráficos, ¿no? Estamos viendo el nitrógeno mineral al metro de profundidad, ¿no?, sintetizando. Son distintos cultivos de cobertura, ya sea en mezclas o monoespecíficos. Y lo que vemos en este caso, las barras azules o allá las naranjas, es el control, o sea, sin cultivos de cobertura. Lo que tenemos es que cuando incluimos estas coberturas, entre un 50 a un 90% de ese nitrógeno potencialmente lixiviable, ellos los capturan, los sacan de un compartimento lábil, que lo podemos perder por lixiviación y también de forma gaseosa, y lo llevan a uno más estable, que es la biomasa. Quiero que veamos esta figura. En esta figura tenemos el nitrógeno lixiviado, es en promedio de ese periodo de tiempo, las distintas para dos tipos de suelo, el argidol típico y un apludol típico, para una secuencia maíz-soja que incluyó o no cultivos de cobertura. Las barras es el nitrógeno lixiviado y los puntos es el agua de drenaje. Lo que vemos, ¿no?, que haber incluido cultivos de cobertura durante esos 8 años redujo las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Y eso estuvo asociado, como vimos recién, a que lo inmovilizan en la biomasa y también a que reducen el drenaje, ¿no? Entonces, esa agua que ellos aprovechan, ya sea o mejor dicho, que reducen en la pérdida, lo aprovechan en la producción de biomasa, que después vuelve al sistema. Ahí está. Cuando los cultivos de cobertura son, bueno, los secamos de distintas formas, estos tienen un efecto, nos vamos a meter ahora en el carbono orgánico, particularmente porque aportan, ¿no?, carbono, ya sea, como estuvo hablando
Ricardo a través de sus raíces, pero también lo hacen, ¿no?, de su biomasa aérea. Si bien es más fuerte el efecto de la parte subterránea, pero también lo es de la parte aérea. Fíjense, en este caso le llamamos año cero. Acá comenzamos con es un lote con 30 años de monocultivo de soja, ¿no? Y se comenzó a implementar, ¿no?, a sembrar una avena vicia, y fíjense cómo a lo largo de los años fue incrementando las barras. Disculpen, las barras es el carbono orgánico del suelo, y los puntos es el nitrógeno orgánico del suelo. Es en los primeros 30 centímetros cómo fue incrementando ese carbono del suelo en distintas tasas, ¿no? Y bueno, y eso estuvo asociado a una producción de promedio, ¿no?, de esos años de 7.600 kilogramos de carbono aportado por los cultivos de cobertura. Fíjense esto. Esta es la rotación soja-maíz, que las barras es el carbono orgánico del suelo, el año cero, ¿no? Hablar de 35 toneladas es hablar de un lote de mediana a baja fertilidad, muchos años de agricultura, y bueno, y se muestra cómo después de 20 años la soja maíz sin cultivo de cobertura mantuvo ese carbono, y en promedio vicia y avena vicia aumentaron en 10 toneladas el carbono en los primeros 20 centímetros del suelo. Yo después vamos a hablar asociados a qué, pero quiero que veamos esto. Nosotros estuvimos trabajando con modelos de simulación, lo que hacen los modelos, que los evaluamos con ensayos de largo plazo que tenemos en INTA, es poder predecir, ¿no?, o evaluar la dinámica del carbono en los sistemas de producción. En este caso, trabajamos con el STIX, evaluamos le llamamos control, una rotación soja-maíz, más menos fertilizante es aplicado el cultivo de maíz y la inclusión de vicia. Esto durante 30 años. Esto nos había mostrado el modelo cuando lo aplicamos. Nosotros estamos acá. Fíjense, ¿no?, en vicia. El modelo lo pudimos medir a campo. El modelo no tiene todavía incluido las mezclas, entonces no podemos hacer esto con las mezclas. Pero fíjense que con los datos de campo, lo que estamos viendo, al haber incluido avena vicia, nos está mostrando el camino que está siguiendo como si fuera una vicia sola. Nosotros las mezclas, siempre que me escuchen hablar de mezclas, ya sea que incluyeron o no nabo forrajero o gramíneas, nos mantenemos entre un 60% de leguminosa. ¿Estamos? El estudio siempre estuvo en eso. Bien, para mantener un carbono, el carbono del suelo, en esta rotación soja-maíz, con un ingreso de carbono entre 4.100 o 4.400 kilos, es lo que nos permite mantener. Y en el caso de haber incluido los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, estamos hablando entre 5.400 y 7.800 kilos de carbono por hectárea por año. Cuando hablamos de leguminosas, sean solas o en mezclas, hablamos de 7.500 a 7.800 kilos de carbono que estamos incorporando por hectárea por año, y con eso estamos logrando el aumento de la materia orgánica. Ahora bien, la producción que tienen los cultivos de cobertura, o este aporte que hacen, es variable. Yo acá les muestro distintos años, ¿no?, que hemos medido, incluso hasta el 2025, pero sintetizando, ¿no?, los cultivos de cobertura pueden estar entre los 1.000 y casi 12.000 kilos por hectárea por año de biomasa aérea. Esto va a depender del momento de siembra, el momento de secado, de las precipitaciones,
va a tener distintos factores que van a estar afectando esta producción, pero en general lo que hemos visto a lo largo de estos años, las crucíferas están entre los 1.000 a 5.000 kilos por hectárea, son muy dependientes de nitrógeno. Nosotros el cultivo de cobertura no utilizamos nitrógeno adicional, en todo caso las consociamos con vicia y las vicias cuando están ya sea sola o en mezcla pueden estar entre los 5.000 o 12.000 kilos de materia seca por hectárea y las gramíneas en promedio en 5.000. Bien, acá les muestro algunos años que hemos medido cuánto nitrógeno vegetal aportan estos cultivos de cobertura. Nuevamente pueden estar entre los 20 o 220 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Esto es aéreo. Fíjense que tenemos vicia o avena vicia, son las que están entre 60 a casi 225 kilos de nitrógeno y las gramíneas y las crucíferas las de menor cantidad. Ese es el porcentaje de nitrógeno que uno puede tener en cuenta en cuanto al nitrógeno que tiene la biomasa. Una vicia 2,5, 2,7%, con que tomen eso está bien. Hemos medido rangos de 2,5 a 3,2, pero un 2,7 está bien. Y la biomasa, ¿no?, de los distintos cultivos de cobertura tiene distintas relaciones carbono-nitrógeno. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Porque de las relaciones carbono-nitrógeno en los cultivos de cobertura va a depender del nitrógeno que va a entregar y de la velocidad al sistema, que es lo que nosotros queremos para que aproveche el cultivo de renta. Entonces, cuando hablamos de leguminosas, van a tener las menores relaciones carbono-nitrógeno y las mezclas van a ser intermedias. Recuerden que tenemos una alta proporción de leguminosa. Bueno, esto también se los quería mostrar. Acá estamos hablando de mezclas, ¿no? El CC2 es la mezcla de avena, nabo forrajero y vicia, y CC1, avena y nabo forrajero. Distintos años, que es lo que vimos, ¿no?, que siempre cuando la vicia estuvo incluida en la mezcla, fue mayor cantidad el nitrógeno en kilos por hectárea aportado, en promedio 128 contra casi 50 kilos la gramínea con la crucífera sola. Y esto, en los distintos años, determinó que su relación carbono-nitrógeno sea la menor. Entonces, tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno y el periodo de que nosotros secamos el cultivo de cobertura hasta el momento de siembra del cultivo de renta es lo que nos va a estar también explicando el nitrógeno que va a estar ofreciendo ese cultivo. Y quiero que veamos esto. Fíjense. Es el nitrógeno remanente, en kilos por hectárea, de una vez seco el cultivo de cobertura, lo que va quedando, ¿no?, en la biomasa y los días desde la siembra del cultivo de maíz. En el caso de las líneas verdes, es vicia, las amarillas avena vicia y avena las rojas. La diferencia entre la continua y la línea de puntos es que todo lo que está de puntos, los secados son cerca de la siembra del cultivo de maíz, 10 días antes. En el caso de las líneas continuas, es un mes antes aproximadamente. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que todo ese nitrógeno que capturamos, que tenemos en la biomasa, sea entregado a partir de la descomposición de los residuos para el cultivo de renta, que es lo que nos interesa a partir del momento de mayor demanda. Estamos hablando aproximadamente B4, B5, B6. Bien, bueno, ¿qué es lo que se vio? Que ese nitrógeno liberado en B6, ¿no?, fue un 15% avena, 28% avena vicia y ya un 40% en promedio la vicia lo había liberado. O sea, cuando el cultivo de maíz lo necesitaba, la vicia ya se lo estaba aportando. A madurez fisiológica del cultivo de maíz,
había un 50% avena, 76% avena vicia, acá es un 68% de leguminosa, y más del 80% vicia había aportado, había prácticamente entregado de nitrógeno. Y acá queda una parte que no fue liberada, ¿no? Obviamente avena con un 50%, recuerden que son los que tienen mayores relaciones carbono-nitrógeno, avena vicia 24% y vicia un 11%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese nitrógeno, junto con el nitrógeno residual que vamos a tener a la cosecha de los cultivos de renta, va a ser aprovechado por el cultivo que sigue. Por eso habrán escuchado que hemos tenido efecto o se tiene efecto en un trigo, por ejemplo, ¿no? Porque ese nitrógeno se sigue reciclando y se sigue aportando en el sistema de cultivo, el sistema productivo. Ahí está, porque esto les quería hablar. A ver, si nosotros nos acercamos a la fecha de siembra del cultivo de maíz, hubo una mejor sincronía que si tenemos secados más tempranos, ¿no? Hay una mejor sincronía. En este estudio estuvo aproximadamente en el 14%. El tema que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nos acercamos a las fechas de los cultivos de renta, de siembra de los cultivos de renta, hay mayor consumo de agua. Y que lo que tenemos que esperar es que las lluvias contrarresten ese consumo. ¿Estamos? Es un poco ese manejo o ese trade-off que nosotros vamos a tener o que se tiene con esta tecnología. ¿Estamos? Pero, sí. Mirá, hoy, qué bueno que me dijiste. Esto es un maíz tardío. Se sembró el 27, el 25, 27 de noviembre, se secó 10 días antes y 28 días antes. Y eso, qué bueno que me lo dicen, porque llovió. O sea, las precipitaciones fueron de normales, porque ¿qué pasa cuando esto no ocurre? La descomposición de los residuos, procesos no obviamente asociados a procesos microbianos, está muy, el factor que la modula es la humedad. Si no hay precipitaciones, esto es otra historia. No, se secó químicamente. Sí, bueno, ese es buen aporte. Esto es químico, con una buena química, sí. Bueno, eso sí, eso es otra. Si uno lo deja, lo seca, queda esto parado y con el tiempo, primero, bueno, incluso las precipitaciones van a ir lavando todo lo soluble, pero con el tiempo esto se va poniendo en contacto con el suelo, es una cosa. Ahora, si de repente lo metemos todo en contacto con el suelo, tienen que tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno que va a aumentar la velocidad de descomposición. Por eso yo ahí a lo mejor, bueno, hay experiencia, no sé, algunos de ustedes acá, pero bueno, que a lo mejor están rolando los cultivos de cobertura, una vicia, y les siembran un maíz arriba, ¿no? Es interesante eso, pero tengan en cuenta las lluvias, porque van a tomar agua. Sí. Sí. Porque fue entre cuarta y sexta hoja 200 kilos contra 0. 200 kilos de nitrógeno. El nitrógeno, sí, pero estuvo en sexta hoja. Sí, porque hay más nitrógeno dando vuelta. Los microorganismos, para descomponer los residuos, y más si contienen mucho carbono, necesitan tomar el nitrógeno del suelo, llevarlo a su biomasa y colonizar los residuos, y así lo empiezan a descomponer. Por eso parte del fertilizante los microorganismos se lo llevan a su biomasa microbiana. Sí. Pero en este caso, en este estudio, no. Disculpen, dejemos avanzar a Silvina y dejemos las preguntas para lo último. Sí, lo mismo está bueno porque son cosas que me estaba buena que no las había dicho. Bien, vamos a meternos un poco con los rendimientos. Les traje acá algunos años. Este es el rendimiento del cultivo de maíz, distintos años, con distintas precipitaciones.
esto sí es maíz de primera siembra, distintas precipitaciones. ¿Por qué les marco esto? Porque podemos tener casi 900 milímetros, pero resulta ser que el 50 o 60% está de febrero en adelante y en el periodo crítico, cuando yo necesito el agua, no pasó, entonces los rendimientos se ven afectados. Pero nada, general, lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años es que cuando incluimos vicia o avena vicia, puede rendir lo mismo o más, como ocurrió en este año, que un control, que estuvo aproximadamente entre 2.000 y 3.000 kilos por hectárea más de rendimiento. Y esto estuvo asociado, ¿no?, el rendimiento de maíz a la relación carbono-nitrógeno en los cultivos de cobertura. O sea, mientras menor relación carbono-nitrógeno tienen los cultivos de cobertura, mayor rendimiento vimos. ¿Y qué es lo que nosotros en uno de estos maíces fuimos a medir? El nitrógeno mineral en los primeros 30 centímetros y vimos que en el caso de la leguminosa de vicia había un 28 kilos de nitrógeno más. ¿Estamos? Otras mediciones, esto es de colegas de la chacra de APRESID, trabajaron en distintas campañas, ¿no? Y qué es lo que se vio con distintos cultivos de cobertura, trigo, arveja, vicia, y se los comparó con el barbecho. ¿Qué es lo que se vio? Que en el caso de vicia, fíjense, entre un 30 y un 40% más de nitrógeno, más o menos lo que les mostré recién, estuvo entre 30 y 40 kilos, esto es a los 60 centímetros, en las distintas campañas. Nos vamos a meter en las raíces, otro de los aportes importantes que hacen, ¿no?, los cultivos de servicio. Acá tienen la biomasa en kilogramos por hectárea, ¿no?, de distintas especies. Tenemos entre las gramíneas raigras, cebadilla, cebada, avena, colza, nabo forrajero como crucífera, avena, vicia y vicia. En general, dentro de lo que es la biomasa aérea, tuvo este año mayor producción la biomasa avena vicia en comparación con el resto, y eso también se vio reflejado en la producción de raíces. Arriba tienen la relación raíces-tallo. Y lo que yo les quiero mostrar es esto. Son los primeros 20 centímetros los que analizamos, ¿no? Y qué es lo que vimos para los distintos cultivos de cobertura, que entre el 48 a 52% se concentraba en los primeros 5 centímetros y que eso estuvo asociado, ¿no?, son 10 años de efecto acumulado, con el carbono del suelo, ¿no?, que es lo que estamos hablando. Bien, también como habló Ricardo, los cultivos de diversificar o intensificar los sistemas agrícolas con los cultivos de cobertura o de servicio, tiene un efecto sobre la diversidad de los microorganismos. Cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de función, por ejemplo, lo que es la actividad enzimática, sino también de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Redondeando, de bacterias y de hongos que tenemos. Nosotros este estudio analizamos el efecto sobre la actividad enzimática de las bacterias y qué es lo que vimos. Esto quiero que lo vean bien. Bueno, tenemos maíz, soja, ¿no?, y soja, los distintos con cultivo de cobertura y el control, o sea, sin cultivo de cobertura. CC2, recuerden que es la que tiene la leguminosa, CC1, crucífera y gramínea. Y vimos que con maíz, soja era mayor la actividad enzimática relacionada a las bacterias que soja. Dentro de los cultivos de cobertura o el control fue el CC2, la triple mezcla, nabo forrajero, vicia y avena. ¿No? Y acá lo volvemos a ver dentro de las secuencias. En el caso de los hongos no encontramos diferencias entre las rotaciones que analizamos, pero sí con cultivos de cobertura, en las dos rotaciones. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que la inclusión de vicia y maíz tuvo un efecto sobre la actividad enzimática relacionada a las bacterias e intensificar con cultivos de cobertura sobre los hongos. La presencia del maíz en el sistema deja huellas en la estructura de los microorganismos.
Bien, nos vamos a meter acá un rato a bueno, lo que son los sistemas integrados, ¿no? ¿Qué pasa si pastoreamos los cultivos de cobertura? Nosotros, esperen, les digo un ratito, trabajamos distintas instituciones y con la empresa Gentos durante 4 años y el pastoreo de cultivo de cobertura, donde evaluamos dentro de lo que es la producción, maíz y soja, fue la rotación, carne y la biomasa de los cultivos de cobertura. El ensayo, bueno, fueron 8 hectáreas. Como les dije, la secuencia soja-maíz, ¿no? Con mezclas de cultivos de cobertura. Estaba raigras, vicia, nabo forrajero y trébol persa. En la mezcla, el nabo forrajero no podía faltar porque nosotros, de hecho, se fue eligiendo esta mezcla por algo. Y una cosa que no hicimos fue tener el control, porque yo ya le estoy mostrando todo lo que hacen los cultivos de cobertura con respecto a no hacerlos, ¿no? Entonces, partimos ya de esta práctica superadora. La diferencia solo de esto fue que pastoreamos o no los cultivos de cobertura, nada más. La secuencia, como le dije, fue soja-maíz. En el caso del nabo forrajero tenía que estar porque ya lo habíamos visto que tenía efecto en la base del horizonte A, la densidad aparente, y cuando estaba consociado con vicia y con esa triple mezcla de la que yo les había hablado, vimos que a los 5 años, hasta los 30 centímetros, había mayor porosidad, los macro y mesoporos, poros asociados, ¿no?, a la conducción y almacenamiento de agua. Bien, bueno, ahí les dejo la mezcla, cómo fue. Los secados fueron de octubre o noviembre, ¿no? La siembra y fertilización de los cultivos de cosecha en soja fue entre noviembre y abril, y octubre-diciembre uno de los maíces, y nos fuimos el último año al un maíz de siembra tardía. ¿Cómo se manejó el pastoreo? Fueron un sistema rotativo, fueron 2 ciclos de pastoreo, ¿no? Entre 7 y 14 días de permanencia. La asignación forrajera fue del 3%. La eficiencia del pastoreo objetivo fue del 60%. Eso se pautó antes en el ensayo. Y tuvieron acostumbramiento de la dieta. Y ahí están los meses de pastoreo. Estuvieron entre agosto, septiembre y octubre. Bien, cuando se fueron a secar los cultivos de cobertura, estos, por una cuestión de ensayo, estos fueron 8 hectáreas, pero cuando se fueron a secar, se secaron todos por igual. Los animales no se sacaban. Quien me escucha siempre digo lo mismo, yo vengo más de lo agrícola, los ganaderos no querían sacar a los animales, entonces estábamos muy cerca de la siembra, yo veía el tema de las precipitaciones y bueno, nada, no se lo querían comer, estaban así, sí. Y bueno, pero entonces las parcelas que no tenían pastoreo, por una cuestión de ensayo y para poder comparar, tuvieron el mismo manejo, entonces todos se secaron el mismo día y el secado fue químico. La producción de biomasa aérea con pastoreo estuvo en 3.500 kilos al momento del secado y en 7.100 sin pastoreo de cultivos de cobertura. Bien, ¿qué pasó con la producción de carne en esos años, ¿no? Tuvimos una producción de carne promedio de 370 kilos por hectárea y la ganancia de peso diario en 1.1 estuvo. Sí, falta. Los novillitos, estaban en sí. Sí, ya. El rendimiento de maíz estuvo de maíz y de soja. En el caso del primer año, 2018, no encontramos diferencia entre si habían sido pastoreados o no. Promedio estuvieron en 5.000, la soja estuvo en 5.000 kilos por hectárea. Este año tuvimos un fuerte déficit hídrico. Estuvo, fíjense, por debajo de los 2.000 kilos de producción. Por eso, en el 2021, el maíz se hace una siembra tardía, que estuvo en 13.000 kilos, y solo en el 2019 encontramos diferencias en la producción de maíz a favor del pastoreado.
Este es el pastoreado. Eso nosotros se lo atribuimos, y ahora en un rato lo vamos a ver, a las excretas que están de los animales, que están metiendo nutrientes disponibles, como hemos visto, que aumentaba en B5, B6 el nitrógeno, y en el caso del fósforo, que ahora yo en un momento se los muestro. Luego de 4 años nos paramos en el suelo y vimos, ¿no? Muestreamos las distintas parcelas, ¿no? Pastoreadas o no pastoreadas. No encontramos efecto en el carbono orgánico del suelo. Partimos de una situación muy buena, eso les tengo que decir. Metimos una práctica superadora, todo tenía cultivo de cobertura, pero partimos de una situación muy buena. ¿Por qué? Porque era un lote que venía rotado con pastura. No enseguida, pero en su historia tenía pasturas. No tuvimos efecto del carbono particulado. En el caso de las raíces, tampoco, no encontramos diferencia, ¿no? De los cultivos de cobertura, si habían sido pastoreados o no. Tampoco por el nitrógeno, densidad aparente, porosidad o estabilidad estructural. Pero sí en el fósforo inorgánico. O sea, haber integrado el pastoreo de cultivos de cobertura a estos sistemas de producción nos aumentó con pastoreo el fósforo inorgánico. Y veamos qué pasó. Acá tienen lo que nosotros vimos que aumentó fue el fósforo total. El fósforo total del suelo está compuesto por una parte inorgánica, que son las formas solubles que están relacionadas con la nutrición de los cultivos. Dentro de ese fósforo inorgánico tenemos el fósforo extractable, ¿no? El disponible. El que explicó el aumento del fósforo total fueron las formas inorgánicas. El fósforo orgánico no se movió y sí el fósforo extractable. Esto lo atribuimos al, como les dije, al aporte de las heces, que un 75 o un 80% de lo que tienen es de fósforo inorgánico. Y les quiero mostrar esto desde que inició el ensayo, hasta 4 años después, cómo el fósforo inorgánico en los primeros 5 centímetros fue aumentando. ¿Estamos? Bien. Y les quiero compartir este resultado, a nosotros la verdad que nos gustó mucho también, es el fósforo inmovilizado en la biomasa microbiana en los primeros 5 centímetros, ¿no? Que después de haber sido pastoreados los cultivos de cobertura durante 4 años, este aumentó. Es el fósforo inorgánico que está en otro compartimento de reciclado muy rápido y que también es el que aporta a la nutrición de los cultivos. Vamos a seguir hablando de todo este tema a la tarde en la Calicatas. Yo, terminé.